En este video tutorial aprenderemos a trabajar las funciones de asignación y obtención de datos de componentes que interactúan con MATLAB mediante una interfaz gráfica. Desde MATLAB entonces vamos a crear nuevamente un proyecto de tipo interfaz gráfica para interactuar con sus funciones. Como verás, desde la ventana de comandos nosotros agregaremos la cláusula guide, que es la que me permite interactuar con una interfase, en este caso de tipo blanca. Muy bien, entonces nosotros vamos a comenzar a trabajar este entorno gráfico, pero viendo cómo interactúo con todos estos componentes que tienen. De todas maneras, grabaremos nuestra interfaz gráfica. En este caso voy a utilizar descargas. Voy a crear una nueva carpeta que diga proyecto para MATLAB sobre componentes. Y dentro de esta carpeta a esto le voy a llamar FRM principal. Bien, como verás se ha ejecutado el código, pero lo que nosotros vamos a realizar en una primera instancia es interactuar con los objetos, en este caso con los componentes. Entonces desde acá lo voy a ampliar. Voy a agregar los siguientes elementos. Voy a trabajar con cajas de texto editables. Por acá voy a agregar. A la misma voy a ver cómo está este contenido. Puede mediante un botón pasar a otro componente. Entonces voy a utilizar un static text, que ya lo habíamos visto en una clase anterior, y un botón que al presionar justamente haga ese proceso. Y presionando el botón voy a lanzar la información que tiene textualmente hacia un static text. Entonces voy a seleccionar a edit text y voy a utilizar el inspector de propiedades. Sabemos muy bien que el inspector tiene como cláusula importante el nombre a un componente llamado tag. Y en su tag vamos a colocar el término o el acrónimo TextEdit, al cual le voy a llamar TED. En este caso yo le voy a llamar origen. Algún texto que tenga lo voy a borrar. Yo voy a ingresar el texto que quiera. De la misma forma voy a presionar un botón y este botón va a ser la interacción, por lo tanto necesito también agregarle un nombre. Me ubico en su zona tag y acá le voy a colocar btn pasar texto, listo. Y de la misma forma en su string colocarle, ¿no? Pasar texto, listo. Y finalmente en el static text, clic derecho de inspector, le voy a mandar su respectivo contenido. Entonces a estos text static le voy a llamar txt destino. Son los nombres que quiero elaborar. En este caso también borramos lo que hay en su string. Veamos cómo interactuamos entonces con el código. Como en clases anteriores ya sabes, hacemos un clic derecho, nos dirigimos a view call y vamos a llamar a su callback. En este código entonces vamos a comenzar a interactuar con lo que es las obtenciones, muestreos, ¿no? Entonces todo esto ya sabemos cómo utilizarlo, que es una guía. Entonces esto yo lo borro. Como en esta función yo voy a trabajar, vamos a ver qué función puedo agregar. Voy a crear un objeto de nombre objeto texto, así lo voy a llamar, el cual, como uno de los principales elementos de este tema, es obtener la información que tiene un TextEdit. En este caso nosotros vamos a utilizar el término get, muy importante. Sabemos que estamos utilizando la función btn pasar texto. Por tanto, nosotros vamos a llamar a otro componente. Y para llamar a otro componente lo hacemos desde sus manejadores. Entonces voy a utilizar el manejador handles y voy a indicarle que TED origen tenga la disposición de darme su información y de tipo string. Eso por un principio. Entonces lo que yo estoy haciendo acá es voy a obtener información de TED origen
de tipo cadena y lo voy a volcar a esta variable llamada obj. Finalmente lo que voy a hacer es voy a setearlo, es decir, voy a agregarlo. Para entonces puedo utilizar a set y en este caso el handle que voy a utilizar se denomina txt destino. ¿Y qué le voy a mandar? Le voy a mandar una cadena y necesito agregar la información en este objeto, en este componente. Entonces le voy a decir obj texto, agrégate. Punto y coma, ¿no? Entonces hasta ahí estoy mostrándote cómo utilizar el obtenedor de datos y el agregador de datos, ¿no? Obteniendo y asignando. Ese es el término básico que tenemos. Con todo esto simplemente presionamos el botón Run para hacer la ejecución. De todas maneras mencionamos el cambio de folder para que haya la ejecución propia. Aquí está. Entonces si yo coloco acá un mensaje, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Y pongo o presiono el botón pasar texto, entonces estoy teniendo una respuesta. Pero a pesar de que sea tan simple la ejecución de este programa, lo que quiero que se comprenda es cuando nosotros hacemos uso del obtenedor basándose en sus manejadores y cuando lo configuramos o lo agregamos. Y estos dos elementos son esenciales cuando queremos interactuar entre componente y componente. Vamos a complicar un poco más las cosas y utilizar otros elementos. Por ejemplo, como yo ya tengo estos elementos, yo también quiero realizar lo mismo, pero esta vez quiero trabajar con una colección de datos, ya no directamente con una información única. Voy a hacer un control C y un control V. Vamos a duplicar esta caja de textos. De la misma forma va a pasar con el botón. Voy a hacer un control C y un control V. Recuerda que se están asignando con otros nombres, no hay problema. Pero en este caso yo no voy a utilizar ya un static text. Lo que voy a utilizar es un pop-up, es decir, una colección de datos que puedan estar estacionados en un arreglo, a los cuales desde una caja de textos quiero yo alimentar. Ese es el objetivo que vamos a lograr. Muy bien, entonces de todas maneras vamos a colocar los elementos esenciales a estos componentes. Primero vamos a darle un nombre. En este caso, ¿dónde está mi tag? Aquí está, muy bien. Le voy a colocar entonces un text edit llamado TED dato, porque es lo que quiero mandar acá. No necesito que tenga información. Esta es la colección a la cual nosotros vamos a manejar, ¿no? Todo esto y nosotros podemos borrar. Debe estar limpio. Es una colección que vamos a ir agregando. Lo mismo ha de pasar con el botón. En el botón voy a ir a su tag y le voy a decir que sea btn insertar dato. Ya está. Y de la misma forma en su string le vamos a colocar insertar dato. Ya está. Finalmente en el pop-up vamos a agregar su respectivo nombre, ¿no? De la misma forma hacemos clic derecho, propiedades inspector, y nos vamos a ir a su tag. Recordemos que el nombre que se le agrega a este tipo de pop-up es CMB, del término como box. Y le voy a decir que se llame datos, porque voy a agregar más información de la que yo tengo en una caja de textos. Hasta ahí yo ya tengo reflejado mis componentes. Bien, entonces hacemos clic derecho. Nos vamos a nuestra vista de llamadas, en este caso la llamada propiamente dicha. Como sabemos muy bien, esta data es un comentario, no lo vamos a utilizar, vamos a interactuar. Quiero enseñarte ahora cómo de forma directa pueden interactuar los sets y los get. Yo necesito colocar llamo a mis handles en el combo, ¿no? Entonces cmb datos, quiero colocar ahí de tipo cadena un elemento que se obtiene desde otro objeto, desde otro componente. Por eso es que voy a utilizar el get unido ahí. Y voy a nuevamente manejar a mi handle, a mi manejador,
pero esta vez le voy a decir que lo obtenga desde el contenedor o desde el componente TED, en este caso dato, de la misma forma que tenga una estructura de tipo string. Muy bien, cierro hasta ahí estoy cerrando todo el manejador get, como también cierro todo el manejador set, ¿no? Entonces, si yo ejecuto este comando, me voy a RAM. Muy bien, entonces acá yo le voy a colocar un nombre, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y presiono el botón insertar. Se está agregando información. Yo extiendo esto. Si yo, por ejemplo, quiero agregar acá otro dato, por ejemplo, estoy bien, son solo textos, también se agrega. Pero acá hay un problema. El problema es que el componente total de la caja de textos editable siempre va a sobreescribir todos los datos dentro del pop-up. ¿Cómo yo haría para que esto se vaya ingresando como una colección? Y es que así debemos de comprender cómo se manejan los arreglos, que son elementos conjuntos que van a interactuar con estos componentes. Me voy a dirigir a mi zona. Acá yo tengo mi objeto combo box. Voy a escoger sus propiedades y voy a borrarle este string porque voy a comenzar a interactuar directamente con este string. Por lo tanto, necesito que estas colecciones estén limpias, no tengan data. ¿Listo? Ahora sí, nuevamente me dirijo a mi vista de llamadas y vamos a editar. Este código lo voy a utilizar más abajo, pero todavía necesito realizar varias preguntas. Voy a extenderlo un poco más abajo, vamos. Lo primero que necesito es saber si el combo tiene datos y si estos datos están vacíos o no, para saber qué elecciones voy a hacer, y voy a utilizar cláusulas condicionales. Entonces voy a utilizar, como es un objeto local, un obj texto, muy diferente al que ya hemos ingresado anteriormente, ¿no? Y le voy a pedir obtener la información que tiene, en este caso, el CMB datos, ¿no? De todas maneras son string, son cadenas que voy a rescatar. Muy bien, vamos a ver para qué obtengo esto. Y más aún, le voy a decir que si este dato está vacío, que se ingrese. Y es ahí donde yo voy a colocar las cláusulas básicas. Muy bien, entonces yo le puedo decir if, y voy a utilizar una función llamada isEmpty. Si estás vacío, y le voy a preguntar al objeto que estoy creando, en este caso a la variable local. Si objeto está vacío, entonces ¿qué tiene que hacer? Tiene que copiar lo que acá ya hice, que por primera vez ingrese esta data. Muy bien, entonces acá lo coloco. Muy bien. Coloco else, es decir, el siguiente camino, porque acá lo que voy a decir, ¿y qué pasa cuando ya existan datos? Entonces lo que yo quiero hacer es, quiero realizar concatenaciones. ¿Y cómo se realizan las concatenaciones? Muy bien. Lo primero que tengo que preguntar es que si el texto que voy a concatenar, que está en TED, está vacío o tiene contenido, porque si está vacío no puedo hacer nada. Entonces voy a concatenar o voy a anidar otro if. Y en este if yo le voy a decir que si handles de, en este caso aquí vamos a evaluar a TED, texto, en su condición string, tiene la cláusula, es decir, si es diferente a un contenido. ¿Cómo hacemos eso? Voy a utilizar este símbolo especial que es el de la ñ, ¿no? Y le voy a indicar que si es diferente, a comillas, entonces me hagas el siguiente proceso. Yo tengo el obj texto. Y a este obj texto yo voy a hacer una concatenación. Existen varias funciones dentro de lo que es la funcionalidad de textos, pero una de las que más me llama la atención y es sencilla es utilizar el char. Y le voy a decir que el mismo obj texto como objeto se obtenga, ¿no?, desde sus handles de texto de tipo string, ¿no? Estoy cerrando el obtenedor y de la misma forma voy a cerrar el char, ¿no?
que es el que me permite la concatenación, y por bloque lo agregue a obj-texto. Muy bien. Una vez que realizo esto, entonces, como yo ya tengo un bloque completo, ese bloque completo que se va a convertir en un arreglo de textos, debe de ser ingresado. Entonces le coloco set, vamos a colocarlo, de tipo handles, ¿a quién? A cmvdatos, ¿no? De la misma forma, de tipo string, y le voy a agregar obj-texto. Estoy utilizando la misma variable para no complicarme con elementos, porque una sobrescribe y simplemente la otra con el texto actual lo agrega. Hasta ahí yo cierro esto, que es el seteador. Listo, y coloco pues en este caso un end. De la misma forma no tengo más camino para hacer con el anterior if, y también le coloco un end, ¿no? Veamos cómo se ejecuta. Nos vamos a el botón run para hacer la ejecución. De todas maneras revisamos nuevamente la data. obj-texto, muy bien, está mi cmvdatos, handle cmvdatos, tdatos. Si acá tengo un problema, tTexto no existe, se llama tdatos. Muy bien, vamos a arreglar eso. Ahí tengo un error. De la misma forma acá, porque estoy trabajando con este elemento. Listo, ya está. Entonces alguna otra corrección, de todas maneras lo grabamos. Ya está. Y para hacer ejecución, muy bien, entonces yo agrego el término azul. En efecto está haciendo el ingreso respectivo, y coloco el término rojo. Hacemos la inserción. Parece que no hiciera nada. Vamos a ver acá. Sí lo está agregando. Perfecto. ¿Qué pasa por ejemplo si yo agrego acá amarillo? De la misma forma sí lo está agregando. Pero ¿cuál es el problema? Acá el problema es que los combo box, en este caso los pop-ups, tienen su índice, que en ningún momento lo estoy cambiando. Entonces yo necesito siempre, cada vez que haga un ingreso, que se coloque en la parte final. Ese código necesito entonces pulirlo. Vamos a salir. Y tengo que aprender dónde comenzar a agregar dicha información. Bien, lo que necesito entonces es obtener la colección que tiene cmvdatos. Entonces acá necesito obtener cuántos datos tiene el combo. Para ello yo puedo guiarme de la siguiente variable. Voy a agregar acá una variable de nombre num_element. ¿Cuántos elementos? Número de elementos. Voy a utilizar una estrategia también funcional que tiene MATLAB, en el cual se llama numel, que me dice el número de elementos de un arreglo. Pero necesito obtener los arreglos. Y ese arreglo que lo tiene cmvdatos tengo que convertirlo. Muy bien, entonces dentro de las propiedades, cuando ya se trabajó anteriormente los pop-up, nosotros tenemos la función clstr, convertir las cadenas en celdas. ¿Pero de quién? Obtenidas desde mi manejador cmvdatos, ¿no? Y de la misma forma de tipo cadena. Listo. Por lo tanto, hasta ahí cerramos el obtenedor, como también cerramos la celda, como también cerramos el número de elementos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con esta línea? Obtengo los datos de CMD, lo voy a convertir en un arreglo de cadenas, ¿no? Y le voy a sacar el número de elementos que tiene. ¿Con qué objetivo? Porque una vez que yo tenga ese número de elementos y lo ingrese en esta parte, entonces hago por acá, no está vacío, lo ingresa, perfecto. Acá sería, yo le voy a decir setéate, es decir, colócate en el último elemento. Entonces yo puedo utilizar el término set, ¿de quién? Perdón, handles, en este caso de cmvdatos, de tipo string. No, un momento, acá ya no puedo utilizar string, sino yo quiero cambiar lo que son sus valores, de tipo value, y le voy a decir que se coloque en el último elemento obtenido. No me le ven. Si yo hasta ahí lo coloco, yo estaría colocando el elemento anterior, porque lo estoy viendo desde acá. Y como ya estoy haciendo un ingreso nuevo, entonces yo necesito que se agregue un número más para que se configure, ¿no? Entonces hasta ahí yo hago el ingreso, ¿no? Justamente hasta ahí hago el ingreso. Y le digo que además, por favor, se ubique.
obtenido desde esta variable. Revisamos siempre los datos, de repente algo nos falla. Objeto, cmv datos, num element, cell stream, un momento por favor. CMV datos, correcto. CMV datos, a ver, voy a seleccionarlo. Sí, está bien hasta ahí. De datos también está por acá. Objeto, todo está perfecto. Ya me parece que hasta ahí todo está bien. Hacemos entonces la ejecución. Me aseguro por favor de que esté grabado. Es importante siempre que esté grabado porque no se queda con los anteriores cambios no realizados. Bien, ejecutamos. Entonces agrego de todas maneras el término azul. Sí, se hace la inserción. Es el primer elemento. Rojo. Y ya está comenzando a cambiar, ¿no? Y efectivamente se agregó amarillo. ¿No? Se agregó verde. Se agregó celeste. Entonces ya voy teniendo el ingreso básico composición. Entonces con esto hemos aprendido cómo poder interactuar de forma puntual, de forma eficiente, programable, los manejadores de obtención de datos, get, como también los sets o colocadores con MATLAB.